Ahí sí. Hola a todos, ahí sí. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia de BTG Pactual, esperando que estén todos bien en su casa. Queríamos invitarlos a, como se ha hecho costumbre, una nueva conversación para clientes de BTG Pactual respecto de temas que creemos que son de interés para la sociedad. En este caso en particular tenemos un tema muy entretenido, se habla de la infraestructura, y quién mejor que el señor Alfredo Moreno, actual ministro de Obras Públicas, para comentarnos de este tema. Ministro, ¿cómo está? Sea muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy en día. ¿Qué tal, José Ignacio? Saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Además, me encanta escuchar que alguien dice que la infraestructura es algo entretenido, por lo menos es algo muy necesario y muy importante para la vida de las personas. Es como la espina dorsal del cuerpo, ¿no? Sin eso no se puede progresar, no se puede pensar en que todo el resto funcione bien. Y, y encantado de estar en esta conversación y que podamos comentar sobre lo que está sucediendo hoy día y lo que estamos haciendo con una visión más de futuro a largo plazo. Perfecto. Nos agradecido, ministro. Y bueno, antes de entrar en materia, les quiero decir que vamos a estar recibiendo preguntas del público también. Va a aparecer un mail más abajo, webinar@btgpactual.com, en caso que quieran hacerle una pregunta al ministro. Ministro, me gustaría partir directo al grano, con la coyuntura actual. Usted comenzó su mandato hace casi 2 años aproximadamente y han sido obviamente tiempos bien agitados para todos, ¿cierto? Y a usted se le ha visto muy activo desde el comienzo. Julio del 2019 creo que fue. Llegó y de Así entrada le es. tocó la negociación de los peajes de las carreteras, después vino el estallido social, quemaron los pórticos, después cayeron los tráficos, y entre medio de todo eso ha estado también supervisando las obras de obra en construcción. ¿Cuál es el balance que hace usted mirando hacia atrás de estos casi 2 años respecto de los principales logros y desafíos que usted ha encontrado con el ministerio? Bueno, nosotros estamos contentos porque, en primer lugar, el Ministerio ha estado en lo que es en materia de obras públicas. Me refiero a las que son financiadas por el Estado primero. Nosotros dividimos acá lo que hace el Estado con sus propios recursos de lo que es el tema concesiones, que me voy a referir en un segundo. Pero en lo que refiere a las obras públicas, hemos tenido un incremento muy importante y además con mucha efectividad, y por esa razón en este plan que el Estado de Chile, al igual que muchos otros países en el mundo, ha tomado la decisión de enfrentar una de las consecuencias más duras de la pandemia, que es el desempleo, la falta de actividad, las dificultades, digamos, de las empresas privadas, con un plan de inversión pública muy, muy potente. Poner al Ministerio de Obras Públicas, que es el principal brazo inversor, como el ministerio en el cual más se aumenta el presupuesto, el que tiene que coordinar, digamos, al resto de los ministerios inversores, porque la efectividad que ha tenido en los años anteriores ha sido muy alta, y entonces eso hace que haya una buena posibilidad de lograr el tremendo desafío que tenemos hoy día. Solo por darle idea, hoy día lo que tenemos que hacer en materia de obras nuevas, tenemos que iniciar 3 veces más obras nuevas que las que teníamos el año pasado. Así que eso es lo que es obra pública. En lo que refiere a concesiones, de la misma manera, decir que esto no tiene que ver con obras públicas en particular, sino con el presidente, con el gobierno. Nosotros somos muy favorables a este sistema. Ha sido algo que Chile ya está hace 30 años en materia de concesiones. Le ha permitido a Chile tener probablemente en el continente, si no es él, al menos uno de los países que tiene una mejor infraestructura, no solamente de autopistas, sino que también de aeropuertos, embalses, en fin, gracias a la inversión del sector privado a largo plazo y que permite que el Estado ocupe sus recursos en los sectores más de las ciudades, más de las carreteras secundarias, el agua potable rural, en fin, y que hayan otros sistemas, como digo, financiados por el sector privado y operados por el sector privado, que nos permiten tener esa infraestructura. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es incrementar eso muy sustantivamente. Nuestro objetivo era hacerlo ya desde el año pasado, no fue posible por la pandemia, nos atrasamos, pero estamos pasando. El promedio de Chile, para dar una idea, en los últimos 10, 15 años ha sido de 800, 900 millones de dólares de licitaciones en distintos ámbitos en materia de concesiones, y nuestro plan es llevarlo a 3.000 millones de dólares cada año,
El año pasado no lo logramos por las razones que expliqué, pero eso significa que este año vamos a tener los 3.000 de este año, más lo que nos atrasamos el año anterior, así que vamos a superar los 4.000 millones de dólares ya en los primeros meses, los primeros 3 meses del año, y ya llevamos más de 1.200 millones de dólares, o sea que ya superamos por mucho lo que hacemos en un año completo. Próximo mes vamos a poner en licitación más de 500 millones de dólares adicionales. Así que este año va a ser el récord histórico de toda la vida en materia de licitaciones de concesión. Así que yo estoy contento con lo que estamos haciendo. Creo que tenemos un desafío, sí, muy, muy grande, porque creo que la palanca de la inversión pública, como ha sido siempre después de las grandes recesiones, no solo en Chile, en el mundo, tiene una tremenda responsabilidad en la recuperación del empleo en cuanto la pandemia nos permita una, digamos, mayor movilidad. No, clarísimo. Yo creo que es entendible el desafío y que quizás la gente no ha dimensionado. Por ejemplo, el PIB el año pasado con la crisis cayó un 6%. Y cuando en la crisis asiática, remontémonos a crisis importantes, ¿cierto? Históricas que han habido, lamentable, en el pasado. La crisis asiática del 99, el PIB en Chile cayó un 2%. Y la crisis del real estate, de la burbuja del real estate en Estados Unidos el 2019 fue un 1,5%. Y aquí estamos hablando de un 6%. O sea, una crisis de una magnitud de impacto local de 3 veces por. ¿Cuánto de esto usted cree que se puede subsanar con aportes públicos directos de infraestructura pública del ministerio directo, y cuánto eso puede ser a través de concesiones? Porque entendemos también que la ayuda del gobierno ha sido también proporcional a la caída del PIB, ¿cierto? O sea, la ayuda ahora del gobierno es 3 o 4 veces mayor a lo que fue en su momento las ayudas de los gobiernos respectivos en estas crisis. ¿Cuánto de esto puede venir? Porque hay mucha ficha a apostar en el ministerio, ¿cierto? No es por colocarle la presión en los hombros, pero obviamente hay mucha presión respecto de que el ministerio sea el motor de esta recuperación. A ver, no necesita ponerme más presión en el hombro, ya tenemos suficiente, pero, y no solamente la de los hombros de este ministerio, sino también de los otros ministerios que hacen inversión pública. Un comentario sobre lo primero: efectivamente esta recesión ha tenido una caída mucho más fuerte que las dos que tú mencionaste antes, pero sí quería complementar esa información. La recuperación también ha sido muchísimo más rápida. Si uno mira las curvas de esas 3 recesiones, hoy día ya estamos por sobre lo que teníamos, por ejemplo, en el año 2018, 2009, 2008, 2009, donde, si bien es cierto, la caída fue más lenta, o sea, menos profunda, la recuperación fue mucho más lenta. Lo que estamos viendo es que la caída aquí es muy profunda, pero la velocidad de salida está siendo bastante más rápida que en cualquiera de las otras recesiones, y yo asumo que tiene que ver con la naturaleza de lo que lo produce, que tiene que ver con las restricciones al movimiento. Entonces, una vez eliminado eso, los parámetros básicos, digamos, de la actividad están. Aquí no hay una crisis financiera, no hay otros elementos mucho más estructurales como habían en otras situaciones anteriores. Respecto a lo que puede hacer la inversión pública, no voy a hablar del Ministerio de Obras Públicas, que es una parte. Aquí lo que estamos hablando es un plan de inversión pública de 34.000 millones de dólares entre los años 2020 al 2022, que no pretende sacar a la economía o eliminar el desempleo, sino que ser el primer empujón. Aquí lo que tiene que volver a funcionar es la economía normal. Como en un primer momento la situación es muy difícil, las empresas están muy débiles, entonces lo que hacemos es reemplazar ese primer momento por un plan de inversiones públicas muy fuerte, pero que no pretende, digamos, reemplazar totalmente. Nosotros estamos hablando del orden de, se perdieron 2 millones de empleos, se han recuperado ya alrededor de 1 millón, o sea, más o menos la mitad. En materia de construcción, la tarea donde estamos nosotros más directamente, ya se ha recuperado más del 70%, así que eso vamos más rápido porque estamos aumentando la inversión mucho más rápido, y eso tiene un efecto multiplicador en otros sectores: transporte, alojamiento, material de construcción, en fin. Pero lo que pretendemos es crear del orden de 250.000 empleos. O sea, ahí te da, si asimilamos en el empleo, te da una idea de qué tamaño es el impacto. Pero yo creo que una manera distinta de mirarla es como cuál es la importancia, digamos, de el fósforo en prender una hoguera, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la proporción del fósforo con respecto a la hoguera? Bueno, probablemente es una fracción pequeña del fuego que queremos tener, pero lo importante es que cuando el fuego está apagado, si no tenemos los primeros puntos donde uno está poniendo la llama para que parta, se demora mucho en partir, ¿no? Se demora mucho en partir y no tenemos el fuego. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros cuando otros, que son los que normalmente hacen el trabajo de la actividad económica, los que dan el trabajo, que es en general la actividad privada, no pueden hacerlo, como sucede en todas las recesiones, entonces estar ahí presente para hacerlo y ser un poco esa primera llama que pone fuego en distintos lugares y permite que luego esto se reinicie. Clarísimo. Ministro, históricamente el ministerio se ha asociado a la exitosa campaña de plan de concesiones, primero con carretera interurbana, después con la urbana, pasado por aeropuerto, ahora más recientemente con un boom de nuevo del tema de concesiones de hospitales, etcétera. Pero hay un tema que me gustaría tocar y creo que está bastante de moda, que es el tema hídrico, el tema del agua, que entiendo que es bien importante para el ministerio, ¿cierto? Ustedes están a cargo de la DGA y bueno, es conocido que Chile es de los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Leí por ahí que se estaba creando una nueva subsecretaría del agua. Entonces, sería interesante entender un poquito cuáles son los objetivos que se buscan con esta nueva institucionalidad para el agua en particular. A ver, lo primero que hay que hacer es entender el problema. El problema que tenemos en Chile y probablemente en otros países también, la gente cree que todos los países, pero no todos los países, ni menos en el grado de Chile, es que desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Uno puede irse varias décadas hacia atrás, la pluviometría de toda la zona central de Chile, tanto centro-norte como centro-sur, viene disminuyendo, más o menos al 10% por cada década. Esto es desde Atacama hasta probablemente Ñuble o incluso la Araucanía. Eh, y en la última década hemos tenido la sequía o digamos la década más seca de la historia de Chile. Tuvimos el año más seco, el año 2019, en toda la historia, y además la caída ya no fue 10%, fue 40%. Esto es muy grave porque el agua se necesita para todo y porque en esa zona de la cual me estoy refiriendo vive el 80% de los chilenos y se produce el 80% de la actividad económica. O sea, no es un lugar que hayan pocas personas, no es un lugar que tiene poca relevancia económica, no, esto es el centro de lo que hay en Chile. Otras regiones de Chile, como el centro, como el norte, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo es que está lloviendo más, está lloviendo el doble, eso nos produce otros problemas, aluviones, en fin. Otras zonas más sureñas está lloviendo menos, pero con una caída mucho menor y además los pronósticos, que ahora va a ese tema, todos los pronósticos de cambio climático lo que muestran es que la zona central de Chile, todos coinciden, va a continuar en este proceso de caída de la pluviometría y va a seguir aumentando la temperatura, que para el tipo de lluvia que tiene Chile, que es lluvia en invierno, que se mantiene como nieve en la cordillera y se utiliza en primavera y verano, más temperatura significa menos nieve y por lo tanto menos agua disponible. Por lo tanto tenemos menos agua disponible por la lluvia y tenemos menos agua disponible porque guardamos menos porque la cordillera tiene menos nieve. Entonces, esa situación de menos disponibilidad acentuada en la última década y que todos los pronósticos muestran que va a permanecer en el tiempo previsible hacia adelante en esta zona tan importante por población y por actividad, es lo que nos lleva a que tenemos que tomar muy en serio esto y ya no es una sequía, no es una emergencia, por supuesto que tenemos una emergencia y estamos tomando muchas medidas respecto a la emergencia. Por primera vez Chile frente a una sequía, llevamos 12 años de sequía, nunca habíamos tenido más de 4 seguidos. Por primera vez en una gran sequía, en un ciclo de sequía, Chile no ha tenido racionamiento ni de agua ni de luz en ninguna ciudad gracias a las medidas que hemos tomado y llevamos aguantando 12 años, pero al mismo tiempo lo que estamos planteando, y aquí es donde voy al tema que tú me preguntas, es que esto requiere no solo medidas de emergencia, requiere medidas definitivas, de fondo. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y para adaptarnos a la nueva realidad, como esto es una cosa que va a tomar años, que involucra todos los sectores, involucra desde un cambio cultural hasta nuevas obras, tanto de fuentes de agua, almacenamiento de agua, reuso de agua, en fin, como en una nueva legislación, como también el cuidado de los acuíferos que tenemos para no sobreexplotarlos, para saber
mayor información. O sea, es una cosa que requiere, digamos, un manejo muy completo. Lo que hicimos fue decir, esto va a tomar muchos años, va a cruzar muchos gobiernos, y creamos la Mesa Nacional del Agua, que me ha tocado presidir durante un año y medio, con gente de todos los sectores políticos y de todos los sectores que están relacionados con el agua, desde la academia a distintos tipos de usuarios del agua, de manera tal de estudiar el tema, primero hacer un diagnóstico común. El diagnóstico es, tenemos que actuar en 3 frentes básicamente. Seguridad hídrica, donde están el tema de las obras, el tema de la planificación de las cuencas, el tema de conocer muy bien los acuíferos, en fin, el tema de el cuidado de la calidad del agua, porque no es solo cantidad, sino que la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, y la protección de los ecosistemas que cuidan la calidad y la cantidad del agua. Y en tercer lugar, el marco legal y institucional. Entonces, dentro de lo que es el marco institucional, es uno de los aspectos, ¿no?, de todo esto que te he mencionado. Lo que hemos visto es que la efectividad del Estado en esta materia en Chile es mala. Chile tiene 43 instituciones que tienen que ver con el agua, que dependen de los más diversos ministerios y instituciones estatales. Tienen poca coordinación, no tienen liderazgo. Por ejemplo, a mí me toca liderar esta mesa y actúo como coordinador y líder de este tema, pero porque, digamos, hicimos una cosa ad hoc, digamos, el presidente lo terminó así, pero no hay ninguna ley que diga que sea así. Aquí hay, como digo, 43 instituciones que tienen que ver y que hemos tratado de coordinar como podemos. Esto ya lo detectó el Banco Mundial hace muchos años en sus primeros estudios y dijo que lo que había que hacer es transformar el Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Obras Públicas y del Agua, creando esta nueva subsecretaría. Pero recientemente la OECD hizo un estudio de todos sus países miembros, incluido Chile, y llegó a la conclusión que si uno mira toda la institucionalidad del agua de todos los países de la OECD, el país que la tiene más dispersa y por lo tanto menos efectiva es Chile. Entonces lo que estamos haciendo es presentar un proyecto que le da a Chile una infraestructura que no es solamente el ministerio, la subsecretaría, también hay un comité de ministros, hay un comité técnico que junta a todas las instituciones, no las 43, pero las más importantes, hay un Consejo Nacional que tiene que ver con la política hídrica, en fin, un sistema de, digamos, que genera las políticas, que genera la acción del Estado respecto a esto para hacer muy efectivo una tarea que no puede ser más importante. Insisto, el agua se necesita para todo. Sabemos que está siendo más escasa en todos los sectores y estamos en la zona más relevante de Chile en materia de población y de actividad. Está clarísimo, ministro. El tema de la institucionalidad obviamente viene de la mano con actos puntuales, ¿cierto? Y vimos ahí en el programa del ministerio que habían varias licitaciones respecto de nuevos embalses en la región de Los Paraísos, en la región de Concepción, ampliación de canales, acueductos, etcétera, etcétera. Queríamos entender un poco, que leí el otro día que para la minería se especulaba que al 2030 la mitad de sus recursos hídricos lo iba a necesitar del mar, que no de agua dulce, sino ya sea salados directamente o no. Y ahí, como que el mundo privado, hay, no sé, una decena de proyectos de desalación. Quería entender un poquito si el gobierno cree que se requiere, adicionalmente a eso, también que el gobierno impulse medidas por el lado de la desalación. Se habló en su momento del acueducto gigantesco que llevara agua del sur al norte. ¿Qué tanto es mito y realidad de eso? ¿O esa parte que los privados lo resuelvan por la parte industrial? A ver, aquí hay de todo. Chile tiene 101 cuencas. Uno tiene que tener en mente que Chile es el segundo país más largo del mundo, después de Rusia. Somos delgaditos, somos chiquititos, pero de largo somos de los más largos. Eso significa que tenemos muy distintos climas y tenemos, por lo tanto, muy distintas realidades. Estas 101 cuencas distintas, de estos ríos que vienen de la cordillera al mar, cada uno tiene una situación completamente distinta. Y por lo tanto requieren una solución diferente porque tienen otras fuentes de agua. Algunos tienen una fuente, otros tienen otros. No, es totalmente distinto resolver el problema del agua en Antofagasta, donde está la minería, por ejemplo, que es un desierto, el desierto más árido del mundo, donde no hay fuentes superficiales o prácticamente no hay, donde no hay agua subterránea en la mayoría de los lugares.
que hacerlo en Valdivia, ¿no? Donde estamos como si estuviéramos, ¿no es cierto?, en el norte de Canadá y el equivalente. Entonces cruzamos unas situaciones que tienen muy poca relación una con otra. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es un plan de obras que tiene que ser naturalmente por cuenca. Aquí cada cuenca, es muy difícil traspasar agua de una cuenca a otro. Hay estos proyectos de carreteras hídricas, pero son proyectos muy largos, de mucha plata, que estamos evaluando y eventualmente podría hacerse alguno, pero digamos, pero que no cambia el concepto central, que es el que estoy señalando, que es que cada cuenca tiene una realidad distinta y requiere, digamos, las medidas y las obras y las decisiones que son particulares de esa realidad, de cuáles son su oferta de agua y cuáles son las demandas además que tienen, que también son muy distintas. No es lo mismo darle agua a la región metropolitana que tiene casi el 40% del agua lo ocupa la población, que hacerlo en una comuna rural, digamos, cualquiera, donde la población ocupa poquísimo y el problema es cómo le damos agua a la agricultura. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, dicho eso, el tema de nosotros vamos a presentar un proyecto, o sea, digamos, una planificación que la estamos haciendo con la Mesa Nacional del Agua y con equipos técnicos de lo que a futuro, en los próximos 30 años, tener una visión de para dónde vamos, también en cada una de estas cuencas, por lo menos las más críticas. Eso está bastante avanzado. Pero ¿qué es lo general? En la zona norte, la opción mejor que tenemos hoy día es la desalación. Hoy día Chile tiene una capacidad de producción de 6 metros cúbicos por segundo. Parte importante de eso es la minería. El cobre en Chile, la mayor parte del desarrollo se encuentra en la zona norte. No hay otras fuentes de agua que sean sustantivas. La minería, a diferencia de la agricultura, no se puede mover, solo se puede sacar del lugar donde existe ese yacimiento. La producción agrícola se puede mover, uno compite con otros lugares, o sea que si en una parte el agua es muy cara, bueno, al final va a ser poco competitivo con producir en otro lado. Entonces, la minería está construyendo plantas desaladoras, a pesar del costo que tiene la desalación, que es muy alto, y a pesar del costo que tiene el traslado del agua desde la costa hasta la cordillera, donde hay que llevar a muchos kilómetros y además elevar el agua que también tiene, o sea, al final el costo del traslado vale más que la desalación. Entonces, pero aún así está creciendo. Y lo otro es la población, el abastecimiento de agua potable. Hoy día Antofagasta, desde hace muchos años, ya tiene el 90% de su producción de agua potable para la población es desalada. Taltal o Tocopilla es 100%. Estamos echando a andar, va a partir ahora en muy poquito tiempo la planta para Atacama, que le va a dar en la región de Atacama completa, las 4 principales ciudades, agua desalada. También hay un proyecto para Coquimbo. O sea, esto se va a ir extendiendo porque la población es costera y porque no hay otra alternativa. Eso significa que es un agua cara, porque todavía Chile tiene la ventaja que tiene energía barata, pero aún así la tecnología es cara y por lo tanto es mucho más caro que el agua que hay en otros lugares. En otros lugares las fuentes son superficiales, pero en la parte centro-norte, incluido Valparaíso, incluido Santiago, ya comienzan a aparecer, digamos, dificultades y por lo tanto estamos accediendo a aguas subterráneas, estamos haciendo obras como por ejemplo en el caso de Valparaíso, cañerías reversibles que traemos agua digamos, de donde están saliendo al mar el río y la volvemos a tirar en los tranques. En el caso de Santiago, hay, aparte de agua subterránea adicional que estamos terminando de construir, está, digamos, ya en inicio de sus estudios el reuso de las aguas servidas. Chile tiene muy buenos estándares en esto. Nosotros, todo el agua que se utiliza es captada y toda es tratada, pero solo con tratamiento secundario. Para poder utilizarla hay que tener tratamiento terciario. Entonces, pero existe esa disposición de esa agua, que es una cantidad importante. La zona de Valparaíso también dispone de una cantidad que se lleva al mar con tratamiento primario. Así que hay en cada una de las regiones, la forma en que estamos tratando esto es que en Chile todo lo que es el agua potable de las ciudades se hace a través de concesiones sanitarias, pero que son, por el mismo hecho, la importancia del bien que hablamos,
son fiscalizadas muy cercanamente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y parte de la norma es que cada uno de ellos tiene que tener un plan de desarrollo, que en resumen es un plan quinquenal que determina las inversiones que tiene que hacer. En esos planes quinquenales hemos incorporado la nueva realidad hídrica, y cada compañía tiene que asegurar con sus inversiones que en la realidad hídrica que estimamos, no la que teníamos antes, ni la histórica, ni la de ahora, la que estimamos que vamos a tener los próximos 5 años, las inversiones aseguran fuentes y sistemas suficientes para tener total seguridad hídrica en esas ciudades. Y eso está significando una inversión muy importante en materia de agua potable para las ciudades. Y lo mismo estamos haciendo, la parte rural, aquí en Chile es totalmente estatal, toda la inversión la hace el Estado, y por lo tanto estamos, en este momento, hemos multiplicado por 3 la inversión en agua rural, sistemas de agua potable rural, que creemos nosotros que es una tarea donde tenemos todavía una deuda social gigante, y donde queremos proponer incluso un acuerdo amplio de la política, digamos, donde ojalá pudiéramos comprometernos a mantener ese nivel en los años venideros, porque si lo hacemos así, en algunos pocos años vamos también a tener resuelto el problema del agua potable rural. Ministro, usted mencionó recién el plan, entre comillas, de corto plazo, que el quinquenio iba a invertir 15.000 millones de dólares en los próximos 5 años, ¿cierto? Pero existe otro plan, ¿cierto? El al 2050, que son los 50 billones de dólares al 2050, 50 al 2050. Ese es un plan que entiendo está focalizado más en delineamiento estratégico hacia la movilidad. Entiendo que se llama Plan de Infraestructura hacia la Movilidad. ¿Cuáles son los principales ejes que mueven ese plan de visión de largo plazo? A ver, primero decir que los 50.000 millones de dólares son lo que nosotros estimamos para los próximos 30 años de inversión en la red fundamental de la movilidad de Chile. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando del tema hídrico. En el tema hídrico le vamos a presentar lo que nosotros creemos y se va a agregar a ese número. En materia de lo que es el plan de la movilidad, bueno, la mayor inversión, y no incluye eso tampoco, digamos, los caminos secundarios, no incluye las ciudades, estos son las autopistas, ¿no es cierto?, interurbanas, son los aeropuertos, son los puertos y la red ferroviaria. Ese es, o sea, cómo nos movemos de una ciudad a otra es lo que requiere esa inversión. Y lo que muestra eso es que si uno piensa, digamos, en el país en 30 años, y incluso siendo, digamos, más pesimista que lo que ha sucedido en los 30 años para atrás, ¿no?, sino que utilizando los números que proyecta hoy día como crecimiento potencial el Banco Central para los próximos 30 años, lo que uno ve es un tamaño de economía que es el doble, y asociado a eso, y asociado a las distintas actividades y a lo que se espera que va a suceder en cada una de las regiones, un aumento de la movilidad que es importante. Y eso significa que hay que invertir del orden de 34.000 millones en carreteras. Chile tiene hoy día, por lo mismo que decíamos que éramos largo y angosto, básicamente una carretera longitudinal, y algunas que cruzan de cordillera a mar para ir desde los puertos hacia las ciudades importantes, ¿no?, como Santiago, Valparaíso, Santiago, San Antonio, Santiago, desde los puertos a Concepción, en fin. Pero lo que nos muestra este plan es que en materia de autopistas, estas autopistas van a seguir creciendo en número de carriles, pero resulta más barato, llegado a un cierto punto, más que seguir ampliando esas carreteras, es la creación de carreteras alternativas. Por lo tanto, a 30 años lo que vemos es un desarrollo muy importante de la carretera alternativa por la zona oriente, digamos, llamémosle cordillerana, y que creemos que en 30 años va a prácticamente tener una extensión que prácticamente va a cubrir casi todo el país hasta Puerto Montt. Y también de la carretera costera, que si bien tiene una característica distinta porque está más lejos de la ruta 5, es una ruta más escénica, más turística, pero que también los tráficos nos llevan los modelos llevan a que comienza a crecer, se ha ido haciendo por tramos, y lo que creemos que va a ir resultando es que eso va a seguir creciendo. Así que vamos a tener una constitución de la red de autopistas muy distinta. Va a crecer también
los tramos que tienen que ver con la conexión a los puertos, o sea, las transversales, algunas intermedias que tienen que ver con particularmente la zona de Concepción, Talcahuano, y en lo que refiere a las llegadas a las ciudades, lo que se ve con mucha claridad es que la única manera de resolver la congestión en las ciudades, en la parte que tiene que ver con el tráfico que viene desde afuera, es la creación de orbitales. Entonces aparece con mucha claridad la orbital a Santiago, la orbital a Valparaíso, Viña, Reñaca, en fin, y la orbital a Talcahuano, Concepción, que, que de hecho no solamente es una idea de 30 años, sino que la orbital de Santiago, la primera licitación del primer tramo comienza ahora, antes de fin de año, que se llama Orbital Sur. El próximo año vamos a poner en licitación la concesión de la orbital norponiente, que toma otro tramo, y así entonces año a año se va a ir construyendo. Para los que son de Chile, que estén escuchando, no sé si son los gente de Chile, pero digamos, como quien dice, esto es la nueva Américo Vespucio, que hoy día está en el medio de la ciudad, pero esto es un orbital que va mucho más afuera, a la altura, digamos, si tomamos la zona poniente, vamos a la altura de Calera de Tango, para ponerlo, para que la gente se ubique más o menos, y que va a tomar, y en la zona oriente, al final conecta con Piandino, eso es lo último que se va a conectar, porque tiene mucho menos tráfico, pero va creando eso y de esa manera entonces los camiones y todo el tráfico, en vez de entrar a la ciudad, llega a la orbital, gira por la orbital y entra directamente al lugar donde quiere llegar, y eso descongestiona enormemente las ciudades. En la zona de Valparaíso ya estamos licitando los estudios para iniciar los estudios de cómo tendría que ser esa orbital, y vamos a licitar este año la carretera 68 que va de Santiago a Valparaíso, pero inmediatamente a continuación de eso vamos a poner en licitación la concesión de lo que resulte de estos estudios de cómo va a ser en detalle esta nueva, digamos, circunvalación orbital, digamos, que va a permitir que también esto funcione de esa manera, que no son cosas totalmente nuevas, porque obviamente también toman parte de lo que hay y van conectando pedazos que no hay. Eso es lo que tenemos que es lo que estamos estudiando en el detalle. Concepción y Talcahuano pasa lo mismo, hoy día una conurbación tan importante como Valparaíso, Viña, en fin. Así que yo diría eso en materia de carreteras, en materia de aeropuertos. Bueno, ustedes conocen bien el tráfico aéreo en Chile, dejando de lado la pandemia, ha tenido un crecimiento enorme, tanto nacional como internacional, y por lo tanto eso tiene que ir acompañado de un crecimiento muy, muy relevante de los aeropuertos. Ese ya lo estamos haciendo y va a seguir hacia adelante. El solo plan de concesiones de aeropuertos que estamos haciendo ahora está multiplicando los terminales por 2,5 veces el tamaño. El tema de los puertos los vemos creciendo por 2, tanto los privados como los públicos. Y la red de trenes, ahí hay, digamos, cosas que son mixtas, ¿no? Lo que vemos es que probablemente lo que va a suceder es que el tráfico más fuerte en materia de pasajeros está en lo que son trenes de acercamiento. Es decir, hoy día las carreteras, por buenas que sean, hacen muy difícil que la gente que vive en Rancagua, en Melipilla, en Tiltil, digamos, venga a trabajar todos los días, y ahí ya se están iniciando, por ejemplo, ahora se está iniciando la construcción del tren desde Melipilla, luego va a venir el del norte, también la conexión directa Rancagua-Santiago, digamos, mucho mejor que la actual, y eso va a generar un tráfico enorme y va directo a los metros, ¿no? O sea, con estaciones intermodales, ahí vemos un aumento enorme en el número de pasajeros en los trenes, pero no tanto en los trenes de larga distancia, ¿no? Los trenes de larga distancia, en el caso chileno, no se ven muy rentables y se ven más difíciles. En lo que es el tráfico de carga por ferrocarril, vemos un aumento muy importante en los tramos que son puerto a la ciudad importante, particularmente San Antonio, donde se va a construir el puerto de gran escala, que es un proyecto imprescindible.
ese tamaño de puerto no es posible sacar la carga por la carretera. Eso va a significar, digamos, un aumento enorme en las cargas por tren, que hoy día son infinitesimales. Y eso va a significar un cambio muy, muy grande en lo que es el tráfico ferroviario de carga. Estamos estudiando también el tren Santiago-Valparaíso de pasajeros, que es un tema distinto, pero estamos viendo ahí dos ideas privadas. Chile tiene un sistema raro en el sentido de que es muy positivo, pero pocos lo tienen, eh, y que permite que haya iniciativas privadas, y hay dos ideas privadas que estamos evaluando, que una va por Casablanca, otra va por La Dormida, de manera de conectar por tren Santiago y Valparaíso, y veremos cuál resulta mejor. Ministro, en ese ámbito usted mencionó el tema aeroportuario. Leí por ahí que el diagnóstico al 2050 era la necesidad de un nuevo gran aeropuerto en la zona central también, ¿no? Que los cálculos de oferta-demanda harían que Pudahuel quedaría copado en el corto plazo. Es así, ¿no? Bueno, yo no le llamaría a corto plazo a 30 años, pero digamos lo que tenemos hoy día nosotros es un aeropuerto de 16 millones de pasajeros que está, insisto, estoy hablando fuera de la pandemia, hoy día está prácticamente con muy poquito tráfico, pero digamos hoy día, previo a la pandemia, estaba con 23, 24, o sea, estaba muy por encima de sus capacidades, y por supuesto en los servicios que recibían los pasajeros se notaba porque había demasiada congestión. El aeropuerto estaba muy por sobre sus capacidades. El que está construyendo sí que está listo en septiembre, no queda nada para que tengamos el nuevo terminal. Va a ser para 38 millones de pasajeros, o sea que vamos a estar al contrario, con una gran holgura. En cuanto se abra eso, se cierra el actual edificio que todos conocemos como Aeropuerto de Pudahuel, y se comienza su restauración y su modernización para convertirlo en el terminal nacional. Entonces el nuevo va a ser internacional, el antiguo refaccionado va a ser solo nacional, y vamos a quedar con un aeropuerto para 38 millones de pasajeros. Pero este mismo contrato de concesión tiene un gatillo de inversión que, una vez que se llega a un cierto número de pasajeros, que en los cálculos anteriores daba más o menos el año 23 o 24, comienza inmediatamente una ampliación del aeropuerto para llevarlo a 50 millones de pasajeros. Una vez llegados a 50 millones de pasajeros, no es posible, al menos con las tecnologías que hoy día se conocen, no es posible ampliar más esa zona, porque la conformación geográfica del lugar no permite tener más de dos pistas, y con la tecnología que hoy día existe no se pueden acercar más los aviones, que es lo que hoy día, digamos, con toda la tecnología disponible se puede hacer. No se prevé que eso cambie, y por lo tanto no habría una posibilidad, digamos, de tener mayor capacidad en las pistas. En los terminales podemos hacerlos crecer, pero no tenemos mayor capacidad de aterrizar y despegar aviones, dado la conformación de cerros que hay alrededor de eso. Eso significa que tenemos que tener otro aeropuerto, y nosotros ya iniciamos los estudios, porque esto, si bien estamos hablando de muchísimos años más, tener un nuevo aeropuerto para una ciudad del tamaño de Santiago es un proceso lentísimo, y por lo tanto ya estamos en los primeros estudios, que son, ¿cierto?, la contratación de los estudios de localización. ¿En qué área tendríamos que empezar a buscar? ¿Dónde habría que ubicar, digamos, un segundo aeropuerto para Santiago para la época cuando se necesite en muchísimos años más? Así que estamos en los primeros albores de esos cálculos, pero justamente estas son las ventajas que tiene cuando uno hace una planificación a largo plazo. Uno mira el futuro puede darse un poco más, un poco menos, se puede adelantar, se puede atrasar, pero uno más o menos sabe hacia dónde más o menos se está moviendo, y entonces puede tomar las medidas con anticipación para precaver que cuando llegue ese momento tengamos las condiciones, si se van dando, de poder ir tomando los pasos, de después tener el terreno, de tener, digamos, las autorizaciones, de buscar cómo lo vamos a financiar, en fin, etcétera, de manera tal que cuando se necesite podamos hacerlo. No, muy interesante, ministro. Yo creo que no hay duda respecto a que el plan de concesiones ha sido muy exitoso y ha traído mucha inversión extranjera. Ese es un tema que creo que es importante para un poco para la comunidad financiera que nos escucha hoy en día, porque si uno se ve, no sé, el emblema de las planes de concesiones fueron primero las autopistas, ¿cierto? Y se me ocurre que han habido de todas las nacionalidades, español, italiano, europeos, canadienses, bueno, De la todas partes del última mundo. ganada hasta por chino fue la última, ¿cierto? Básicamente, y entender que quizá
que al no ser un negocio dolarizado la concesión, ¿cierto? Por las tarifas son en pesos, reajustadas en UF, es natural que quizás los chilenos fueran más proclives a eso, pero ha tenido mucho éxito esto con los extranjeros, incluso ahora en pandemia, ¿cierto? Tal Chillán recién adjudicado a un consorcio de capitales chinos. ¿Cuál cree usted que ha sido, o sea, qué esfuerzo hace el ministerio en promover la inversión extranjera? ¿Hacen roadshow? ¿Cómo lo ven desde adentro este éxito que haya tenido con inversionistas de otros países? Bueno, yo creo que aquí primero que hay que decir que por supuesto que nosotros hacemos todo ese esfuerzo, trabajamos también con Invest Chile, que es una agencia que se dedica a promover la inversión chilena, pero voy a ser muy franco en decir que lo que mejor promociona las concesiones chilenas son los 30 años de operación del sistema. Chile lleva 30 años. Hoy día, yo diría, no sé, son muchos los países, Estados Unidos, muchos países europeos, o varios países latinoamericanos que han anunciado grandes planes, digamos, de inversión, que han puesto en el mercado o han dicho que van a poner. Pero cuando uno tiene que invertir en eso, bueno, uno mira, bueno, cuál es el marco legal, cuál es la experiencia, qué ha sucedido antes. Bueno, y en ese caso, Chile tiene 30 años de hacer esto. Ya hay más de 100 proyectos que se han hecho. Hay varios que han hecho todo el ciclo, o sea, se hizo la licitación, se adjudicó, se hizo el proyecto, se construyó, se recibieron los ingresos y se terminó. Y se volvió a licitar o no se volvió a licitar. Hoy día tenemos, no sé, 78 o 75 proyectos, concesiones que están funcionando en distintos, unas construyendo, otras operando, otras, en fin. O sea, eh, existe una experiencia para mirar que ha sido extraordinariamente exitosa. Solo dar, por ejemplo, una cosa que en nuestro continente es bien inusual. Por ejemplo, ninguna de las adjudicaciones de las concesiones ha sido objeto de litigio alguno. Por ejemplo. No, no veo, no hay nadie que haya dicho, hoy que me hicieron trampa, de reclamar, no me tocaba a mí, que debería usted, o sea, los sistemas de solución de controversia han funcionado súper bien, todo el mundo confía en ellos y avanzan, resuelven los problemas, porque usted comprende que en cosas tan complejas y que tienen tanto monto de inversión, que duran tantos años, bueno, surge diferencia, cuánto vale esta obra, que me pediste una obra adicional, que esto está incluido, que no está incluido, y hay un sistema y ha funcionado. Entonces, y como usted bien señalaba además, aquí han habido empresas de todos los continentes, de todos los lugares, las más importantes del mundo, de tal manera que si yo tengo el interés de hacer algo aquí en Chile, tengo un montón de personas a quien preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste cuando hiciste el negocio en Chile? ¿Cómo fue? Bueno, así que creo que la mejor tarjeta de presentación de las concesiones en Chile son sus resultados, lo que han significado para quienes han invertido acá. Ya mencioné que para Chile han sido una cosa fantástica, que han permitido tener una infraestructura que no habría sido posible, digamos, disponer de ella. Eh, Así que, bueno, creo que ha sido mutuamente una experiencia positiva y por eso nosotros la estamos aumentando de la forma tan grande como lo que estamos haciendo en este momento. Okay. Ministro, antes de ir ya llegando al fin, me gustaría tocar un tema respecto con la regulación. ¿Cuáles son las áreas donde usted cree que se podría reforzar? Porque ha ido todo muy bien, pero siempre hay espacios para mejorar, ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas donde usted cree que se podría hacer regulación? ¿Está en el risk allocation entre concesionario y el Estado? Leí por ahí que estaban ustedes haciendo mucho avance, por ejemplo, en la preingeniería de las licitaciones, de tal manera de que hubiera más certeza cuando se licitara, o en cambios en mecanismos de adjudicación. Ha habido harto debate respecto de plazos fijos versus plazos variables. Hay de todo para el consumidor dependiendo del objetivo. ¿Por dónde ve usted que viene la mano respecto de un upgrade que podría tener la regulación para mejorar lo que ya se ha hecho en el futuro? A ver, yo diría una cosa, nosotros, como ya mencioné, Chile tiene 30 años de experiencia en esto y ya se hizo en el año 2010, o sea, con 20 años de experiencia, se hizo un cambio relevante, importante en la ley de concesiones, donde se incorporó, digamos, lo que se había aprendido, se eliminaron incertezas, se clarificaron puntos, se mejoraron algunos aspectos, o sea que en eso hay bastante avance. En lo que refiere a los modelos en los cuales estamos funcionando, yo diría, hay
dos opiniones, ¿eh? Hay gente que cree que hay modelos que son siempre superiores a otros. Hay otros que piensan que hay modelos que son mejores para ciertas circunstancias y otros para otras. Yo tiendo a pensar lo segundo, pero lo concreto es que hoy, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Ya? Más bien, más quiere una cosa muy general por la razón de lo que explico que es lo que yo pienso. Hoy día yo creo que tenemos una enorme incerteza hacia adelante. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿Qué sucede en Chile con el cambio constitucional? ¿Qué sucede en Chile con el estallido social? En fin, es difícil hoy día que los cálculos de tráfico, por ejemplo, de una carretera, que hasta hace poco tiempo uno podría decir, oiga, para cualquiera que haga el análisis, puede hacer un buen análisis de qué es lo que podría ser el futuro, puede estudiar y puede hacerlo incluso mejor que el Estado respecto de cuántos autos van a haber en las carreteras en los años siguientes. Se puede equivocar, no digo que no se vaya a equivocar, pero no parece un riesgo distinto de lo que es el riesgo de mercado de cualquier cosa. En el caso actual, yo creo que esa no es la situación. Y por lo tanto lo que hemos hecho es buscar modelos de negocio. De hecho detuvimos, por eso nos atrasamos el año 2020, detuvimos las licitaciones que estábamos haciendo que eran a plazo fijo, que venían pensados para el modelo anterior, donde el riesgo de la demanda, positiva o negativa, terminaba, digamos, recayendo sobre el concesionario. Y cambiamos los modelos y también los nuevos modelos de las nuevas licitaciones son todos, como voy a explicar, son todos de plazo variable y eso es lo que en resumen significa que el riesgo de demanda recae, digamos, sobre el Estado. Al concesionario, si hay una gran cantidad de autos, no va a ser un gran negocio, digamos, más allá de lo que él originalmente solicitó. Tampoco va a tener ningún problema si la demanda es más baja. Es decir, va a tener un negocio más seguro, ¿no? Creo que eso ha sido totalmente acertado. Hemos multiplicado el número de postores que han llegado a las licitaciones. Tenemos mucho más que antes de todos los problemas que mencioné. Es decir, en las licitaciones que teníamos antes de la pandemia y antes de los problemas, teníamos menos postores que los que tenemos hoy día. O sea, hoy día estamos ofreciendo una cosa que tiene no solamente un track record hacia atrás, no solamente la Serie A, no solamente que es conocido, no solamente que hay muchos que lo han hecho, no solamente que tiene un buen sistema de solución de controversia, sino que adicionalmente a eso es un modelo de negocio que tiene bastante seguridad respecto de cuál va a ser el resultado. Hay que ser un buen operador. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día. Eso es válido para aeropuertos, eso es válido para carreteras. En otros tipos de activos, como por ejemplo hospitales, que hemos hecho un aumento enorme en materia de hospitales, estamos con 21 hospitales por concesión, una cosa, son más de 2.000 millones de dólares en hospitales, o sea, un aporte a la red de salud muy grande. Ahí es distinto porque ahí los pagos son fijos, son plazos fijos, pero pagos fijos, no hay riesgo de demanda. Da lo mismo cuántos pacientes hayan o no hayan, el monto fijo, así que también es una cosa que no tiene riesgo de demanda. Así que eso es lo que estamos optando hoy día, pero por las características hoy día de lo que es el mercado, de lo que son las circunstancias del mundo, del país, de la enfermedad, de la dificultad de poder predecir, por ejemplo, en el tráfico aéreo, qué es lo que va a pasar. Así que eso es lo que podría decir en materia de lo que son los proyectos, en fin, bueno, en eso hemos avanzado mucho, ¿no? Aquí yo a veces miro lo que veo no voy a nombrar países, pero veo países que dicen que van a hacer grandes obras de infraestructura, que van a hacer grandes planes, y yo le quiero decir que es muy difícil hacer planes de infraestructura cuando uno no tiene los proyectos, cuando uno no tiene los diseños, cuando uno no tiene la ingeniería. Nosotros cuando decimos que vamos a hacer tantos miles de millones porque tenemos el proyecto, tenemos las evaluaciones, tenemos las autorizaciones, tenemos todo lo que se requiere para poder hacer ese proyecto. Si lo vamos a construir nosotros, para construirlo, si es para licitarlo, para tener lo que se requiere para las fases de la licitación y poder entregarle al concesionario en el momento en que él gane la licitación todo lo que él necesita para poder iniciar su trabajo. Entonces, esos son muchos años de trabajo
Por eso no pudimos aumentar las concesiones desde el año 1, porque hubo que ponerse a trabajar en hacer los proyectos. Esto requiere una enorme cantidad de trabajo de diseñar por dónde va a ir la carretera, cuáles van a ser las expropiaciones, cuál es el mejor diseño, dónde hay que poner un puente, cuánto vale, cómo se hace, cuáles son los problemas con las comunidades vecinas. Bueno, no tengo que explicar, digamos, a la audiencia cuáles son las dificultades hoy día de hacer una obra grande, y todas estas obras que estamos hablando son sumamente grandes, y por lo tanto tienen impactos de todo tipo, más allá de la dificultad de la ingeniería, digamos. Así que Chile hoy día cuenta con los proyectos, cuenta con los sistemas, cuenta con la confianza de los inversionistas, y ahí por el momento va muy bien, y esperemos que así pueda continuar. Ministro, no, muy útil la conversa, creo que ha sido para todos los clientes de BTG, y solo queda agradecerle por estar con nosotros, por todo el tiempo que nos ha dedicado. Muy interesante la conversa, y queríamos darle las gracias y desearle el mejor de los éxitos en este plan. Sabemos que es desafiante, pero sabemos que están con todas las ganas poniéndolo. Oye, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Es una oportunidad más para poder, digamos, mostrar lo que hacemos, entender las dudas que puedan haber, y además invitar a las personas a ser parte de esto que, aparte de ser un buen esfuerzo para una buena causa, es también un muy buen negocio. No sé. Bueno, muchas gracias, ministro. Se me quedaron varias cosas en el tintero, pero en ánimo del tiempo lo dejamos que siga con su labor. Muchas Cuando gracias. quiera me invita de nuevo y me pregunta lo que quiera. Chao, adiós. Agradecido. Que Muchas estén muy bien. gracias y saludos a todos. Muy bien, adiós. Gracias a todos.